Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre os principais temas que marcaram os últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da última semana? Bueno, la primera de ellas, pues unas declaraciones de Paulo Rangel sobre la comunidad iberoamericana y la triangulación en la cooperación entre América Latina, África y la península ibérica. Después, las embajadas de Francia, Italia y Alemania han maniobrado para evitar la obligatoriedad del español en la enseñanza brasileña. Y por último, Rui Moreira pues premió a dos periodistas, a Luis Costa y Ramón Font, por el papel del periodismo en el desarrollo de la cultura. Então vamos começar com as declarações de Paulo Rangel que foram prestadas em que evento? Bueno, pues se trata de un evento, esto lo noticiamos hace tiempo, en la última cumbre iberoamericana dijimos que había habido la decisión por parte de Portugal y de toda la comunidad de crear un fondo específico para la cooperación entre la península ibérica, América Latina y África. Y cuando hablamos de península ibérica decimos con protagonismo de Portugal, ¿no? Proyectos de cooperación en esa triangulación. Pues bien, pues ya se han resuelto, ya hace tiempo que se cumplió el plazo para presentar proyectos y se han presentado en Lisboa y estuvo junto con el nuevo ministro de Exteriores, Paulo Rangel, de Portugal, estuvo pues el secretario general de la Secretaría Iberoamericana, ¿no? Pues esto se presentó en Lisboa, es la primera convocatoria, por lo tanto se quiere que tenga una continuidad de estos proyectos de cooperación triangular y dijo Paulo Rangel que es fundamental para el desarrollo de la comunidad iberoamericana y de la comunidad de países de lengua portuguesa la cooperación triangular hecha entre América Latina, África y Península Ibérica, que es un poco también lo que hemos venido defendiendo desde el trapecio, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una idea llevada a la práctica, no es de estas cosas que quedan en la retórica, y estuvo presente también la nueva presidenta del CAMO, Instituto de Cooperación y Lengua, que es Florbela Paraíba, y bueno, pues declaró que es un instrumento de cohesión, que bueno, que son los resultados del concurso y que siempre tienen que tener tres parceiros, ¿no? Uno portugués, uno africano y otro latinoamericano. Y pues se recibieron 370 propuestas, 350 fueron, fueron consideradas, ¿no? Y bueno, al final las propuestas están implicadas entre esas fueron evaluadas, pues 1.123 instituciones públicas y privadas de 21 de los 22 países, entonces, y de los PALOPs. Entonces, al final ha tenido mucha más repercusión de lo que aparentemente pudiera parecer, ¿no? Incluso hubo gente, debo decir, que en nuestro correo, como nosotros publicamos la noticia, nos escribieron preguntando y yo les derivé al correo de la SEGIP y del, pues eso, el pliegue, ¿no? Del reglamento para presentar cosas. Y estaremos muy atentos a lo que, pues bueno, a todos esos proyectos particulares que seguro que intentarán trazar esos puentes. Y bueno, el ministro también añadió que bueno, que es como una especie de unión del Atlántico, ¿no? De dar una centralidad, y diría yo, del Atlántico Sur, en este caso, ¿no? Y incluso también estuvo pues Andrés Alamat, que es el secretario general iberoamericano, que se hizo pues también bajo el paraguas de la Secretaría, aunque los fondos son de Portugal. Dijo que bueno, que es muy importante que Portugal pueda tener una puerta de entrada en América Latina y que es crucial para la comunidad iberoamericana y que también es muy importante, ¿no? Que África y América Latina pues que se conozcan mejor y que tengan mayor presencia diplomática mutuamente, ¿no? Y bueno, fortalece la comunidad iberoamericana en el mundo y también la presencia de Portugal en la comunidad iberoamericana. Entonces, pues bueno, en general son buenas noticias. Agora passamos para estas embaixadas que já referiste.
ou que neste caso vais referir ainda, de que forma é que este trio de embaixadas tentou de alguma forma travar, vamos assim dizer, o ensino do espanhol. Bueno, pues esto yo ya me había enterado a través de algunos tweets porque incluso el presidente de la comisión lo dijo públicamente, porque estas cosas, yo entiendo que en todos los países las embajadas de alguna manera, cuando por interés nacional le interesa una cosa, normalmente discretamente tienen alguna reunión que otra, pero siempre con mucho cuidado. Eh, en este caso, bueno, las embajadas han llegado a reconocer públicamente que efectivamente hicieron lobby contra la obligatoriedad del español junto al inglés, porque el inglés ya es obligatorio como Exato. lengua extranjera. Lo han reconocido, pero el caso es que el presidente de la comisión lo dijo, y lo dijo ante las cámaras. Dice, mira, he recibido presiones, pero dijo, pero yo no quiero que se peleen los países europeos, entonces es mejor dejarlo abierto, ¿no? Que cada centro elija esa segunda lengua, ¿no? En realidad el proyecto de ley que en el Senado se cambió y se introdujo esta segunda obligatoriedad como lengua extranjera, la persona que lo elaboró esta enmienda, que se llama Doriña Seabra, una senadora, dijo que lo hizo, porque también constitucionalmente tienen una prioridad que es la integración latinoamericana y el resto de países de América Latina, salvo algunos pequeños, abrumadoramente es el español, ¿no? Entonces, dijo que incluso en su enmienda había espacio para que si las circunstancias de algún centro por un determinado territorio que hay una presencia de inmigración o lo que sea, o la circunstancia que fuere, aconseja que esa segunda lengua sea otra, pues hay una salvaguarda para cambiarlo, es decir, que había una adaptación, ¿no? Y de hecho, nada impide que haya otra lengua, que se enseñe otra Exato. lengua también. Es verdad que a veces los recursos son limitados y es más complicado. Por ejemplo, en este caso, en las zonas donde hay una fuerte presencia por ejemplo, de la comunidad de descendientes alemanes e italianos, ya se da, es decir, esa lengua se da, pero bueno, está ahí esa preocupación. El que es verdad que tuvo la iniciativa más de ir a la contra es Francia, porque Francia es verdad que aunque tuvo inmigrantes, pero no estaban concentrados y yo creo que no eran tantos. Tuvo influencia cultural y tal, pero no como masiva en cuanto a inmigrantes populares o de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, Francia ha ido perdiendo porque, claro, como idioma de prestigio prácticamente ha quedado en la diplomacia y en algunos ámbitos académicos, pero cada vez menos como lengua internacional. Entonces, es verdad que Francia pues, se ha visto desplazada por el español como segunda lengua. Ya llegó a ser la primera, ¿no? Pero primero fue desplazada por el inglés y después está siendo Pelo desplazada espanhol, exato. por el español. Entonces, claro, por un lado entiendes que haya intereses nacionales y tal, pero por otro también deja en evidencia que, oye, ¿qué está haciendo la Unión Europea en Brasil? Eh, Porque también, claro, aquí cuando se habla de este tema no se está hablando de España en Brasil, aunque para nosotros evidentemente es importante, sino se habla de las embajadas hispanoamericanas que también, debo decir, que han hecho algún tipo de presión también del otro lado, naturalmente, ¿no? Y también quiero decir otra cosa, que esto viene también de una iniciativa, que en Brasil también hay un sector latinoamericanista, probablemente no tan fuerte como en otros, aunque está en la Constitución, y también un movimiento de profesores que se llama Movimiento FICA Español, porque hay que decir que entre los años 2005 y 2017 en Brasil existió una ley del español, impulsada por Lula y tal, que después la quitó Temer. Y esta ley en particular era un poco diferente a lo que se había puesto en el Senado, porque en el Senado se había puesto la obligatoriedad. En esta lo que decía era que la oferta era obligatoria, es decir, que si hubiera algún alumno que deseara la lengua española, se la tenía que ofrecer, tenían que poner, si no había ningún alumno que quisiera, pues solo se daba el inglés, ¿vale? Estaba así, aún así, masivamente, voluntariamente, muchos
piden el español, entre otras cosas, porque es más fácil, ¿no? Pois, Pero, que otras é lenguas, mais ¿no? fácil que o Pero, francês, de longe. claro. Incluso en el ENEM, porque hay algunas pruebas, porque el inglés, claro, todo el mundo tiene, no pueden elegir entre una y otra, pero es verdad que, por ejemplo, cuando hay un examen hay a veces que les dejan, me consta porque he tratado con brasileños, y les dejan en estos exámenes de evaluación de final de la secundaria o de la enseñanza en general, les dejan elegir el examen entre el inglés o el español, claro, la mayoría elige el español. Pues bueno, están así las cosas y claro, todo esto tiene implicaciones geopolíticas y bueno, ha quedado un poco feo y sí que está circulando en ciertos medios diplomáticos. La embajada española yo creo que algo debe haber actuado, pero es la que se ha mostrado más discreta, ¿no? Porque también a parecer puede quedar mal. De hecho, queda un poco mal esto de que quede esta hiperactividad de las embajadas, ¿no? Entonces yo creo que ha hecho bien la embajada y yo espero que entre bambalinas haya hecho su trabajo, pero ahora también por dentro tiene que también notificar a estas embajadas, decirle, oye, esto que hacéis deberíamos de ir más coordinados para no fastidiarnos los unos a los otros y ser complementarios. Y por otro, oye, si tú me fastidias por aquí, por lo mismo yo te la devuelvo por allá. Es decir, si sois miembros observadores de la comunidad iberoamericana y os dedicáis a estas cosas, pues dejar de ser miembro observador o algunas cosas así, algún tipo de represalia verbal, porque queda feo, queda feo. Yo, ya sabes que nosotros somos partidarios de la intercomprensión en general, pero si, por ejemplo, Brasil quiere liderar América del Sur, como es lo razonable, lo natural y lo que nosotros apoyamos, pues es bueno que por lo menos, si en realidad no es que sea para una cosa bilingüe, es que haya 3 cursos en que haya una materia de español, o sea que simplemente para coger un poco de fonética, 2 o 3 frases y que le quede eso para el resto de la vida. Después ya las élites pues aprenderán más español, menos o lo que sea, pero al menos ese mínimo, ¿no? Y del mismo modo también tengo que decir que yo apoyo que se implante el portugués. Aquí en España, pues Extremadura y Galicia son un ejemplo. Yo espero que se extienda para el resto. En Argentina y en Venezuela se han hecho algunos avances, se tiene que hacer mucho más, pero en ese sentido yo creo que sí, que el liderazgo tiene que venir de un poco de Brasil. E eu acho que, pessoalmente, para nós europeus, agora esquecendo Portugal, Espanha, mas para os europeus também fica um bocado mal, porque não digo só para os brasileiros, mas para os olhos dos habitantes da América Latina já somos vistos como mimizentos, picuinhas, discutimos por tudo e alguma coisa. Deixem o ensino de espanhol cá em Portugal, posso lá só pelo caso português, o ensino obrigatório é, para além da língua portuguesa, é o inglês. O francês continua a ser, mas está a perder muito o prestígio, como disseste, e o espanhol. Mas depois existem aulas de alemão, de italiano, elas estão lá. A maior parte das vezes não abrem, não há alunos suficientes, porque os alunos vão todos para o espanhol. Mas é oferecido aos alunos. E não há estas discussões, porque isto fica mal para os alunos que não têm a oportunidade de aprender, mas para os próprios países são vistos como tipo, entram em pequenas quesilhas quando deviam tentar ensinar um pouco de tudo. Pues sí, yo creo que es mejor que nos coordinemos en esta cosa, aunque es verdad que hay espacios para una cierta pequeña rivalidad. En este caso tengo que decir que Portugal se ha portado bien, porque a veces hay rivalidades, no todo es cooperación, pero es obvio que Portugal no tiene problemas porque el idioma oficial de Brasil es el portugués, ¿no? Entonces sería raro aunque a veces ha habido roces con el tema de Magallanes y el Cano. A veces cuando hay iniciativas culturales muy fuertes de España en Brasil, a veces no le gusta participar muy tal, pero en este caso no ha habido ningún tipo de cosa extraña, así que en ese sentido, muy bien. Agora vamos passar para o Porto e para umas medalhas que Rui Moreira entregou 2016, que conhecemos bem, o porquê, quer dizer, já explicaste um pouco, mas o porquê da entrega destas medalhas. Bueno, pues las medallas es una iniciativa de la ciudad de Oporto para pues eso, gratificar a las personas que han hecho
bien, han contribuido algo a la ciudad de Oporto, ¿no? O que contribuyen a la sociedad en general. Y bueno, pues son 46 medallas municipales. Hay algunas que normalmente es en el mundo de la cultura, pero en general a nivel profesional y también a trabajadores de la Cámara de Oporto que se hayan destacados, ¿no? Y entonces, pues bueno, hacen un evento donde, pues eso, reconocen una persona que dignificó la ciudad en su dimensión intelectual, actividad cívica, competencia profesional, ¿no? Y bueno, está la medalla de honra da cidade, que esta vez fue para la presidenta de la Fundación Serralves, Ana Piño, pero después hay otra serie de medallas al mérito que se dan a diferentes personalidades. En este caso queremos destacar una en particular, que es a Ramón Font, que como sabéis, pues es colaborador del Trapecio, entre otras cosas. También es delegado de la Sociedad de Estudios de Foment del Treball de Cataluña, de la patronal catalana, en Portugal. Y bueno, pues como ha tenido una estrecha relación con diferentes sectores de la ciudad invicta, pues desde su condición de periodista hasta sus actividades institucionales, pues realmente lo han querido premiar, ¿no? Fue asesor de Porto 2001, Capital Europea de la Cultura, y Cultura. consejero de Porto Canal, con constantes vínculos con diversas instituciones sociales y culturales de la capital del norte de Portugal. Y bueno, pues esta distinción le refuerza un poco el contacto que ha tenido con esta ciudad. Y bueno, el periodista catalán visitó Portugal por primera vez hace 50 años y desde entonces ha desarrollado casi toda su actividad profesional en este país, en donde fue agraciado también, ¿no?, por Mario Soares con el grado de comendador de la Orden de Infante Don Enrique y por Jorge Sampaio con el Gran Oficial da Orden do Mérito, ¿vale? Entonces, ahora está como delegado, también ha tenido otras relaciones, otras representaciones a nivel de, pues eso, Radio Nacional de España. Hicimos un especial, ¿no?, sobre aquel evento de más próximo, Portugal más próximo, aquel evento especial. Y bueno, también pues eso, ha sido periodista, ha tenido relación con agencias de noticias, también a nivel diplomático. Y bueno, pues él está bastante agradecido y hemos querido divulgarlo también nosotros contribuyendo a ese homenaje. Bueno, hasta aquí mis tres noticias. ¿Cuáles han sido las tuyas? Começamos com os portugueses que escolhem cada vez mais Espanha para emigrar, passamos para a primeira visita oficial da Princesa Leonor das Astúrias aqui a Portugal e terminamos com uma curta portuguesa que foi distinguida num Festival de Cinema em Badajoz. Muy bien, pues vamos con esa noticia, ¿no?, de la migración de los portugueses a España, que parece que tiene más peso, ¿no?, relativamente, ¿no?, dentro de los países a los que emigra, pues tiene cada vez más peso por España, ¿no? Exatamente, já habitualmente falamos sobre a imigração portuguesa em Espanha e foi apresentado há alguns dias um relatório anual que é feito sobre a imigração portuguesa. Este é referente ao ano 2023 e que mostra que Espanha começa a tomar cada vez mais a dianteira no conjunto dos países europeus como mais escolhido pelos portugueses para emigrarem. Habitualmente falamos da França, da Suíça, do Reino Unido, mas Espanha começa cada vez mais a apresentar-se como um lugar ideal para o migrante português fixar. Comparando do ano 2022 com o ano 2023, houve uma subida de 5 mil novos imigrantes, temos agora um total de 70 mil, ainda não chegamos aos 80 mil que foram registados em 2019, antes da pandemia de Covid-19, depois baixou, porque na altura da pandemia não se podia circular entre países, logo não houve muita imigração, mas este fluxo migratório de portugueses para espanhóis ainda não, para a Espanha neste caso, ainda não é visto com muita preocupação, comparando com outros fluxos migratórios, especialmente por um certo partido de extrema aí em Espanha que não gosta muito da imigração, especialmente vinda de Marrocos. No caso, a imigração portuguesa ainda não é mal vista, porque é uma migração ainda constante. Habitualmente, Debo decir una cosa, el inmigrante portugués normalmente aquí
al poco tiempo consigue no solo integrarse, sino que realmente en una conversación corta nadie identifica percebe. de dónde es. O sea que yo creo que además le gusta pasar desapercibido en general y entonces es imposible identificarle como inmigrante a todos los niveles y aunque lo dijera, nadie lo trataría como un inmigrante, obviamente. Não, falo porque comparado com imigração portuguesa na França ou na Alemanha, como até tivemos um bocado esse gostinho, agora no próprio Euro, na Alemanha, os imigrantes portugueses falaram e tudo, que há certos países onde eles são recebidos, bem recebidos, mas são sempre vistos como estrangeiros. Ujú. Enquanto que há outros países, que aqui podemos colocar o caso da Espanha, por ser um país com muitas semelhanças com Portugal, o português em Espanha não é visto tanto como estrangeiro, mas como mais um habitante daquela zona. Sí, sí. Habitualmente falamos em Londres, os Londoners, e pronto, agora podemos dizer que os portugueses que vivam na comunidade de Madrid, que é das mais procuradas por estes imigrantes, são madrilenhos. Também a zona da Catalunha também é bastante procurada, sem falar, como é óbvio, da zona da Raia, porque é mais próxima. Bem, e estes imigrantes apontam como, para além pronto, da proximidade de costumes, histórica entre os dois países, a proximidade geográfica, porque então um imigrante português que esteja em Madrid, tem uma história até bem perto da minha casa, é uma imigrante, não é portuguesa, ela é brasileira, mas cresceu cá em Portugal, é portuguesa também, que trabalha em Madrid, mudou de casa, e enquanto estou a fazer a mudança da casa dela, venho para a casa da mãe passar 3 dias, porque em uma hora consegue estar, ou uma hora e meia, 2 no máximo, consegue estar de um país ao outro, que é bastante atrativo por aqueles que procuram ser do país à procura de uma vida melhor, ou de estudar, etc. Pronto, são novos dados que temos sobre a imigração portuguesa e cada vez mais aí para a Espanha. Y recordemos que de aquí para allá Pois, prácticamente llegas a la misma hora que sales por el yeah. cambio de hora. Lo que pasa que de allí para acá se tarda una hora más, se tardan dos. Ou seja, ela ainda chegou a horas do almoço cá em Portugal. Sí, A mãe sí, ia fazer o almoço e ela ainda conseguiu almoçar com a mãe. es impresionante, ¿no? Y vamos, el que sea rico y tenga su jet particular, imagínate, Ainda puede é ir a mais rápido trabajar todos aí. los días a otro país sin Não, mas problema aqui o ir a falamos de uma comer. pessoa que ande numa companhia aérea normal, tipo TAP ou Ibéria, em uma hora e meia consegue estar Sí, nas sí, duas sí. capitais ibéricas. Bueno, ahora una noticia muy importante, una noticia, digamos, histórica, ¿no? Y se quiso que tuviera todo ese protocolo, toda esa formalidad, fruto de la buena relación entre Marcelo y Felipe VI, ¿no? Estamos hablando de la princesa Leonor, que hizo su primera visita a Portugal. Exato, esta foi uma notícia muito seguida, não só pelos meios de comunicação portugueses, mas também pelos espanhóis, que diziam e tudo que seria a primeira prova de fogo da princesa Leonor, porque poderia então começar a ir ao estrangeiro em representação da coroa espanhola caso passasse a prova de fogo de Lisboa. Pronto, então, a Princesa Leonor, como todos nós sabemos, a Princesa das Astúrias, herdeira do trono espanhol, já é maior de idade, já é tudo militar, está na escola militar, veio a Portugal a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma pequena visita oficial, a sua primeira visita, não de Estado, porque ela ainda não é a chefe de Estado, mas já uma visita com pompa e circunstância. Ela passou uma manhã e o início da tarde cá em Portugal. Ou foi uma visita, como disse, muito seguida de perto pelos meios de comunicação internacionais e foi bastante curioso ver a reação das pessoas na rua, porque quem conhece mais ou menos Portugal, a zona de Belém é uma zona bastante turística, com vários pontos de interesse, e o Palácio de Belém, que foi o primeiro sítio onde Leonor esteve, habitualmente quando recebe grandes chefes de Estado, como tivemos o caso do Lula da Silva, antes de irem para o Palácio de Belém,
vão ao Mosteiro de Jerónimos, fica a sensivelmente 5 minutos do Palácio de Belém, para prestarem sua homenagem a Luís de Camões, ao túmulo de Camões, onde entregam uma coroa de flores. Leonor fez o mesmo, teve o mesmo cerimonial, e aqui as pessoas que estavam ali na rua, algumas não sabiam que estavam perante uma princesa, pararam-se a ver o cortejo, com os cavalos de Janier, fanfarra, aquele cerimonial de que quem conhece mais ou menos as visitas de Estado em Portugal já viu. E havia muitos espanhóis que não sabiam que era a Leonor, mas quando viram as bandeiras nos carros pararam e foi uma grande euforia, que só vi tudo gritos de Viva Portugal, Viva Espanha, Leonor, e parece que Leonor até gostou bastante da visita. Depois da ida ao Mosteiro de Jerónimos, encontrou-se com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, recebeu a Grande Cruz, uma mesma condecoração que o seu pai, o Filipe VI, o atual monarca Filipe VI, antes como príncipe das Astúrias, na sua primeira visita oficial, também recebeu, na altura dada pelo presidente Mário Soares, ou seja, filha faz a mesma visita, primeira visita oficial que o pai recebe, a mesma distinção. Houve um almoço, um pequeno almoço para as comitivas, contou com a presença dos ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, onde se brindou a uma amizade longa e frutífera, onde Marcelo Rebelo de Sousa apelidou e tudo a Leonor, não só como uma amiga, mas e tudo como uma irmã. Leonor lembrou a grande ligação que a sua família tem com Portugal, começou com o seu bisavô Dom Juan, com o seu avô Juan Carlos, que veio cá, com os pais, a primeira visita oficial dos reis Filipe VI e Dona Letícia foi cá a Portugal há exatos 10 anos, e ela lembrou que os pais falaram e continuam a falar de Portugal com muita saudade, e depois deste encontro no Palácio de Belém, seguiu o cenário de Lisboa, para a outra ponta da cidade, para o Oriente, para o Parque das Nações, onde esteve presente com vários biólogos, cientistas que trabalham naquele local e com muitas crianças que visitam, porque o oceanário é ser muito procurado pelas crianças portuguesas, tanto como aquelas que visitam a cidade de Lisboa, e teve a oportunidade de ver vários animais, como o caso das montras do oceanário, que são muito conhecidas por quem as visitam, e saber um pouco mais sobre a preservação ambiental e dos oceanos, dois temas que são bastante acarinhados não só por Portugal, como também por Espanha. Isto tudo também podemos dizer que teve esta visita ao oceanário, teve uma ligação, porque Leonor agora, depois de ter feito o seu primeiro passo no exército, vai passar agora por uma escola naval, e antes desta entrada foi visitar o oceanário numa primeira visita oficial a um país estrangeiro, neste caso a Portugal. Muy bien, muy bien. Pues la verdad que yo salí bastante satisfecho. La princesa se vio que mostró, ¿no? Incluso en el texto que escribió, ¿no? Habló de una unión fraternal, fructífera y sincera. Marcelo habló de una alianza, de lo que venimos hablando. E falei em Y português. sí, E falou algumas sí, palavras em sí, tuvo un português. mínimo nivel de portugués Hum. razonable, muy superior a cualquiera de los políticos que conocemos y o el presidente del gobierno, pero necesita mejorar un poco, ¿eh? Habla muy bien el catalán, pues ya el padre le preparó en esa, que era importante, E também é importante. pero creo que tiene que subir el portugués por lo menos al nivel de un 90% de su catalán, que es muy bueno, así que... hay tiempo todavía, así que bueno, espero que siga interesada permanentemente en Portugal y en la lusofonía en general para que esté cerca, igual que lo están los padres, ¿no? Como lo demuestran en visitas privadas y en otros eventos públicos. Pues nada, y por último, el Festival Ibérico de Cine de Badajoz ha premiado a un corto portugués. Exatamente, então a curta portuguesa A Rapariga de Olhos Grandes e o Rapaz de Pernas Compridas foi premiada com três prémios
no Festival Ibérico de Cinema de Badajoz. Este é um filme de animação gravado em stop motion que tem como principais temas a busca pela felicidade e pela autoestima. E é um filme que, com estas conquistas, que ganham, para além do melhor curta, ganham a melhor fotografia e a melhor música original, fica automaticamente nomeado para a próxima edição dos Prémios de Cinema Goya. Bem, este filme português foi, tipo, ganhou os prémios em Badajoz, demonstra que a animação portuguesa está cada vez mais a dar cartas, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, como se pode ver com a conquista agora em Badajoz, a animação não só para os Goya, como também para os prémios Fugaz. Bem, para além desta curta portuguesa, outros 5 filmes extremeiros foram também nomeados e também ganharam nestes prémios de cinema de Badajoz. Um deles é uma coprodução com uma produtora portuguesa. Muy bien, es el momento de los festivales, ¿no? El que pueda viajar a la raya en general o en otros Que vá. sitios a nivel ibérico va a poder disfrutar de cine, música o todo Temos tipo. música em Cádiz. Sí, sí, estamos sacando noticias permanentemente y están ahora en la recámara varias noticias para final de julio y agosto también hay mucho festival, así que nuestros lectores van a poder hacerse una buena agenda cultural. Seguiremos informando, ya sabéis, este programa pues repasa las principales noticias en español y en portugués de España y Portugal y nos podéis encontrar en redes sociales y en YouTube. Nos vemos próximamente. Até a próxima.